aflicciones, hablamos de sufrimiento, hablamos de cadena, hablamos de pecado, hablamos de hambre, hablamos, gloria al Señor, de servidumbre. El pueblo estaba en Babilonia, gloria a Jesús, sitiado, encadenado. El pueblo de Dios, el pueblo que Dios había escogido. Oiga bien, aleluya, no porque era pueblo de Dios no iba a pasar desapercibido, no. Ahí estaba el pueblo que había salido de Abraham, un hombre que Dios había escogido con promesa. Estaba otra vez cautivo, no como en Egipto, sino que otra vez había estado cautivo por su desobediencia, por sus malos caminos. El pecado lo que provocó que, amén, que se levantaran enemigos contra ellos. Porque si hay algo que el pecado provoca es guerra, el pecado provoca contienda, el pecado provoca división, el pecado provoca contención. Por eso usted, amado amigo y hermano que me esté escuchando, una vida pecaminosa lo que crea es división, sufrimiento. Y a lo mejor usted dirá, estoy bien al principio. Es que el diablo te va a dejar, te va a soltar soga al principio. Pero la Biblia dice que la naturaleza, la paga del pecado es la muerte. Y el único que puede librarte de eso, amigo, se llama Cristo. Aleluya. Por el pueblo, llevando las consecuencias de sus decisiones, fue tomado cautivo. Y en medio de esa cautividad, ahí estaba Ezequiel, tomado de la tribu de Leví. El sacerdocio de Israel estaba caído. No había voz de Dios en el pueblo. El pueblo estaba adorando a las imágenes en las paredes de la recámara en su habitación. En Ezequiel capítulo 9, Dios saca a Ezequiel del cuerpo y le está mostrando todos los reptiles que este pueblo adoraba. Así es. El pueblo estaba quebrantado en servidumbre, estaba en prisión sufriendo y pagando las consecuencias de sus malas decisiones. El pueblo de Dios, el pueblo que Dios había escogido. ¿Cuántos adoran a Dios? El hecho de que seamos cristianos, le sirvamos a Dios, no quiere decir que no vamos a pagar las malas decisiones que nosotros tomemos. Eso es algo que usted y yo como hijos de Dios tenemos que tener en cuenta. Buscamos a Dios, adoramos a Dios, le servimos a Dios, pero una mala decisión que usted tome es una mala decisión que le va a traer consecuencias, aún siendo siervo, ungido y ungida de Dios. Levante esa mano. ¡Gloria! Sí, Señor. Así es. Y el pueblo estaba confiado. Por eso era un pueblo que su corazón se inclinaba. Porque era un pueblo que cuando Dios lo bendecía, cuando se veía cómodo, cuando se veía que había dinero, que había trabajo, que todo estaba tranquilo, que los bienes estaban pagos, ¿sabe qué era lo que pasaba con el pueblo? Su corazón se inclinaba a dioses paganos. Aleluya. Y Dios tenía que permitir la servidumbre, porque cuando venía la servidumbre era cuando ellos clamaban para el cielo. Y Dios es tan misericordioso. Sí, porque Dios es misericordioso. Aún nosotros siendo malos, ¿cuántos adoran al Señor? Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que te ama, tenemos un Dios que nos ama, aleluya. Pero no por eso quiero decir que no vamos a pagar nuestras malas decisiones. Amén, sí, Señor. El pueblo fue llevado cautivo, y allí cautivo con prisiones por sus malas decisiones. La Biblia dice aquí que el pueblo decía: pereció nuestra esperanza. Dios se olvidó de nosotros después que pecaste. Después que te le diste la espalda a Dios. Después que con amor inmenso y profundo Dios te amó, Dios te vistió, Dios te limpió, te apartaste, llegaron las malas consecuencias. Así es. Llegó la mala consecuencia, Israel. Llegó la mala consecuencia al pueblo. Y así hay personas, hay gente que me va a escuchar, y ya vemos personas aquí que como no tomamos buenas decisiones, las vamos a pagar. Yes. Dios líbrame. Hay algo que Dios siempre hace, y es que antes de cada golpe Dios siempre advierte. Amén, así es. Y esa era una de las cosas por las cuales Dios levantó a Ezequiel en medio del cautiverio. Hay algo que a mí me llama la atención, es que la esclavitud, el pecado y el cautiverio no impide que Dios levante profeta en medio de su pueblo. Eso es. Porque Ezequiel, aquí no está, tiene un poco de agua. Gracias, Padre. Porque Ezequiel, su ministerio no se desarrolló en Jerusalén. Ezequiel vivió junto al río Quebar, donde Dios se les reveló. Ezequiel estaba en medio del cautiverio,
Y lo más que me llama la atención es que en el capítulo 1 dice que en el medio de la esclavitud Ezequiel vio visiones de Dios. Gloria. En medio, aleluya, de todo esto que el pueblo estaba pasando, él comenzó a ver revelaciones de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el cautiverio no impidió que la gloria de Dios se moviera. Amén. La gloria de Dios te dijo, aquel que estaba dispuesto a escucharlo. Yo quiero decirle a aquel que me va o a aquel que me está escuchando, usted ama de iglesia. Gracias, Padre. Usted no tiene por qué ser marioneta del diablo. Amén, amén. Usted no tiene que ser usted no tiene que ser marioneta de sus emociones. Yes. Cuando usted está aquí y a un Dios que te vistió, a un Dios que te ciñó, a un Dios que te llenó. Señor, pero ¿qué pasa? ¿Sabe qué Dios nos dice? Nuestras propias decisiones son las que nos gobiernan. Así es. No se fuera alabanza. Gloria. Así es. Son nuestras propias, tienen que estar a tu lado, son nuestras decisiones. Dígale, son nuestras decisiones. Amén. Así es. ¿Cuánta gente llena de Dios ha tenido que llorar por una mala decisión? ¿Cuánta gente ungida por Dios ha tenido que llorar por una mala decisión? Ahora vemos el pueblo llorando, el pueblo escogido del seno de Abraham. Ajá. El pueblo escogido de un hombre que la Biblia dice que era amigo de Dios. Que era Gloria. el padre de la fe. Ajá. Pero eso no impidió que pasaran o que, aleluya, o que tuvieran consecuencias de sus malas decisiones. Gloria a Dios. Las malas decisiones te van a costar y me van a costar cuando nos alejamos de Dios. Así es. El pueblo, mira, lo más que me gusta es que Dios levantó a Ezequiel. Diga conmigo Ezequiel. Ezequiel. Ezequiel significa Dios fortalece. Santo. Dios lo escogió. Ezequiel era un hombre de un rostro fuerte. Era un hombre de un carácter firme. Dios lo escogió y le dijo, yo te envío entre medio de zarza, espinos y escorpiones y hablarás mis palabras. En el capítulo 2 Dios le dice a Ezequiel, ponte de pie y hablaré contigo. Hijo de hombre, ponte de pie y hablaré contigo. Amén, así es. Ezequiel había caído postrado en el capítulo 1 porque antes de Dios hablarle, Dios se le reveló con una gloria poderosa. Y eso es lo que Dios está buscando, que en el medio del cautiverio gente que pueda palpar su gloria, personas que en el medio de lo que está pasando, aleluya, puedan ver la gloria. Una iglesia que en medio de la esclavitud está pasando en esta ciudad pueda ministrar, pueda ser administrador de la misma gloria de Dios. Amén. No, usted no me está entendiendo. Gloria. Dígale que está a tu lado. Dios está buscando a alguien que ministre su gloria. Eso es. En medio del cautiverio en el que Ezequiel se encontraba. Gloria. Alguien que mantenga el llamado. Alguien que aunque tenga, oye bien, que aunque esté herido, que aunque esté herida, que aunque le estén dando con todo, sepa mantener su postura, porque sabe que Dios los ha llamado. Aleluya. A su nombre. Gloria. ¿Dónde está la gente que adora a Dios en esta tarde? A su Amén. nombre. Hace falta alguien que ministre esa gloria. Todo el mundo está como Juan el Bautista cuando lo metieron preso, que le mandó a preguntar a Jesús, ¿eres tú? Esperamos a otro. Hay gente esperando que venga un milagro. Hay gente esperando que venga un hombre de Dios a revolucionar la ciudad. Cuando Dios está diciendo, tú eres el Ezequiel que yo quiero usar para impactar esta ciudad. Tú eres el profeta que yo quiero usar para impactar tu casa. Eso es. Dile que está a tu lado. ¿A quién tú estás esperando? Dile a quién tú esperas. Eso es. Vamos. ¿A quién tú estás esperando? Gloria. Estoy esperando que venga tal apóstol. No, Dios te dice, ser lo malo, que tú vives esperando de los hombres, pero no de mí. ¿Cuántos adoran a Dios? Dios te está diciendo, es a ti que yo te quiero levantar. Es a ti que yo te quiero usar. Mando, yo soy el que soy. Gloria. Ezequiel antes de ser profeta era sacerdote, porque Dios no escoge cualquier cosa para ser profeta. Amén. Dios no escoge a cualquier sinvergüenza para que ministre su gloria. Ajá. Los sacerdotes vivían consagrados. Se tenían que saber de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. Tenían que vivir en consagración. Ajá. Por eso Dios cuando escoge a alguien, no le escoge de cualquier, aunque no sea conocido. Dios no busca conocido, Dios busca gente íntegra. Amén. Dios busca gente fiel. Yes. Es lo que Dios está esperando.
los likes en Facebook y los nombres y el nombre y la fama. Aleluya, eso lo va a darte el ministerio. Amén. Lo que te va a dar la victoria a una iglesia es una iglesia fiel. Dígale que está a tu lado, es que usted y yo seamos fieles ante Él. Fiel. Y el pueblo estaba cautivo en Babilonia. Y Dios escogió a Ezequiel para traer una palabra. Fíjense que cuando Dios en el capítulo 37, antes de mandarlo a profetizar, primero le mostró la condición del pueblo. Y es que toda palabra profética que viene de Dios tiene un objetivo. Dios no profetiza a lo loco como profetiza la gente. Dios no profetiza a lo loco. Dios no profetiza a lo loco como muchos profetizan por ahí. Toda profecía de Dios tiene un origen, tiene un significado. Amén. Y antes de que Dios mande siquiera a profetizar, le dice, le muestra, lo llevó en el espíritu a su nombre. Ajá, así es. Lo llevó en el espíritu. Yep, así es. Y dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu. Ezequiel, en medio del cautiverio, estaba conectado con Dios. El cautiverio, las prisiones, el sufrimiento, las cadenas, el hambre, la cárcel, no lo desconectó de Dios. Thank you, No lo Jesus. desconectó. Ezequiel se mantuvo conectado. Gloria a Dios. La crisis, la esclavitud no lo desconectó de Dios. El COVID no nos puede desconectar de papá. Eso es. La enfermedad, el virus, el hambre, la escasez no desconecta a una iglesia que se mantiene en el espíritu. No lo desconecta del cielo. Cuando hay una iglesia que depende del cielo, la escasez, el COVID, el terremoto, el maremoto, no va a desconectar esa iglesia de Dios, porque es una iglesia que camina en esencia. Es una iglesia que camina en su estado original. ¿Y cuál es el estado original? Mantenerse conectado. Vive en el Edén, vive en el diseño, vive en santidad, vive en consagración, vive en oración. Amén. Y cuando vivimos en nuestro estado original, nada nos desconecta. Escogí a alguien, los que están conectados con Dios. Cuando una iglesia está conectada con Dios, todo lo que pasa en una ciudad, la iglesia lo sufre. Como Nehemías. Nehemías era copero del rey. Nehemías estaba allí, Nehemías estaba bien, Nehemías no le faltaba nada. Pero cuando Nehemías entendió que el pueblo, su pueblo, donde él venía, las murallas estaban en el suelo y el pueblo sufría afrenta, Nehemías se quebrantó. Nehemías dijo, no es posible que yo esté aquí, copero del rey, y los míos estén pasando afrenta allá en la ciudad. Gracias, Padre. ¿Sabe qué hizo Nehemías? Nehemías se salió de su comodidad, porque Dios le traspasó a Nehemías lo que él sentía por el pueblo. ¿Cuántos adoran la gloria de papá? Gracias, Padre. Por eso la Biblia dice que cuando usted vaya a hacer algo por alguien, hazlo como si estuvieras en el lugar de la persona. Eso es lo que hace un ungido de Dios. Se sale de su comodidad, de su estándar, porque sabe que Dios lo necesita para una obra especial. ¡A su nombre! Gracias, Padre. Nehemías podía quedarse como copero. Yes. Nehemías no tenía necesidad. Pero Nehemías se quebrantó, lloró y oró. Yes. Porque lo primero que hace un hombre y una mujer de Dios en medio del quebrantamiento, que es orar. Antes de actuar, ¿qué es lo primero que hace? Orar. Antes de actuar, antes de hablar, antes de moverse, ¿qué es lo primero que hace? Orar. Nehemías oró y Nehemías ayunó. Yes. Y como Nehemías tenía el favor del rey, usó la autoridad donde Dios lo había puesto para construir las murallas. Amén. Ahora volvemos a Ezequiel. Dios lo había escogido para un propósito especial, y era para traer una palabra de vida en medio de una generación que estaba muerta por su pecado, en medio de familias que estaban muertas por su pecado, en medio de gente que estaba muerto por su pecado. Dios lo llamó. ¿Sabe que una iglesia con espíritu de víctima nunca va a manifestar eso? Amén. Amén. Una iglesia con espíritu de víctima nunca va a manifestar. Porque el que padece de espíritu de víctima, todo el tiempo lo que quieren es que hagan algo por él o algo por ella. Gloria a Todo el Dios. tiempo hay que estar echando el aceite porque siempre le falta aceite. Así Todo es. el tiempo hay que estar empujando porque siempre hay que empujarlo. Porque nunca tiene nada propio. ¿Por qué? Porque padece de espíritu de víctima.
Esa es una de las trampas donde el diablo ha metido a mucha gente. Por eso no pueden ser administradores. No tienen, con una mente de víctima no se puede administrar algo tan poderoso. Con una mente de víctima no se puede administrar una gloria tan pesada y a su nombre. Gloria. Con una mente de víctima no se puede administrar un ministerio tan grande, tan poderoso como el que Dios te quiere entregar. Gloria. Eso es. Y Gracias. Dios sacó a Ezequiel en medio del valle de huesos y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué? De huesos. Y le hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y dice: he aquí que eran muchísimos Yep. sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Ajá. Eran secos. Y si dice que eran secos, quiere decir que llevaban mucho tiempo en esa condición. Ajá, así es. Yep. Ajá. Llevaban mucho tiempo en esa condición. Y como el profeta, recuerda que le dije que el profeta también se quebrantaba cuando veía la condición del pueblo. El profeta no solamente hablaba cuando oía a Dios, sino que Dios, cuando le hablaba al profeta, también le hacía sentir el quebrantamiento que el mismo Dios sentía. Dios se lo transmitía al profeta. Por eso era que el profeta hablaba a voz en cuello, hablaba con lágrimas, hablaba con pasión, hablaba con dolor. Porque el profeta, lo que él profetizaba, él lo sentía. Porque así es la palabra de Dios. Amén. Sí. Así es la palabra de Dios. Pero si hay una iglesia que no siente lo que Dios siente, entonces ¿qué la iglesia va a manifestar? Amén. Así es. Si hay alguien que no puede sentir el sentir de Dios, entonces ¿qué vamos a manifestar a los de afuera? Amén. Si hay alguien que no puede sentir lo que Dios siente, entonces ¿qué vamos a manifestar? Amén. ¿Qué la iglesia va a manifestar? ¿Qué usted ya vamos a manifestar si no podemos sentir lo que Dios siente? Amén. Así es. Pero Dios, aleluya, le mostró a Ezequiel la condición del pueblo. Y Ezequiel comenzó a decir que eran muchísimos, que eran secos en gran manera. Y Dios le mostró la condición, toda la condición. Y Dios le hace una pregunta y le dice: ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán? Después que le muestra la condición, el estado crítico, confronta al profeta con una pregunta. Y le dice: ¿vivirán estos huesos? Hay gente aquí que en medio de su condición Dios le está diciendo: ¿vivirán esos huesos? Gracias, Padre. Hoy Dios te pregunta: ¿vivirán esos huesos? Lilian, ¿vivirán esos huesos? Eso es. Yajaira, ¿vivirán? Fernando, ¿vivirán esos huesos? Lo creo. Sí, Iglesia, ¿vivirán estos huesos? amén. Lo Concesión, creo. ¿vivirán esos huesos? Gracias, No Padre. es lo mismo decir sí, amén, que Dios te esté mostrando el mismo hueso, la situación como está. Y Ezequiel viendo el hueso y Dios hablándole: Ezequiel, ¿vivirán? ¿Tú crees que se levantará? ¿Tú crees que nuevamente mi pueblo comenzará a buscarme como lo hacía antes? Revivir. ¿Tú crees que yo puedo hacer algo? Cuando Cristo iba a hacer un milagro, a veces le preguntaba a dos o tres enfermos y le preguntaba: ¿tú crees que yo lo puedo hacer? ¿Tú crees que yo lo hago? Sí, Señor, yo creo. Uno le dijo: Señor, yo creo, ayúdame en incredulidad. Y Dios le dijo a Ezequiel: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Tú crees que vivirán? ¿Tú crees que pueden tener vida? Oh Jehová, no supo qué contestarle, porque vio la condición del pueblo, del hueso muy seco. Él mismo lo describe y dice: eran huesos muy secos. Sí, Señor. Hay demonios que piensan que usted nunca se va a levantar de su caída. Ajá. Sí, lo Hay gente que piensa que usted nunca se va a levantar, pero le tengo noticias al infierno. Hay buenas nuevas de restauración. Amén. Y de levantamiento para ti. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Gloria. Hay una palabra que viene del cielo y te dice: sécate las lágrimas, porque ya no estará más llorando. Hay algo que Dios hace, cosas nuevas que Dios hace. Ya no estará en lo mismo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, hay cosas nuevas que se acercan para ti. Ahora te pregunto: ¿vivirán estos huesos? Gracias, Padre. Gloria a Dios. Es la pregunta que Dios nos hace. ¿Vivirán? Gracias, Señor. No. Gloria a Dios. Muchos de nosotros estamos solamente mirando los huesos. Ajá. Así es.
estamos mirando el problema solamente. Muchos de nosotros estamos mirando el problema. Yes. Así es. A su nombre. Gloria a No Dios. se asuste. Y solamente miramos el problema, estamos enfocados. Y Dios nos dice, vivirán. Gloria a Dios. Sí, lo creo. Pero cuando nos enfocamos más en el problema que en la voluntad de Dios, no podemos darle respuesta a Dios. Ajá. Así es. Así es. Cuando nos enfocamos más en el hueso seco que en escuchar lo que Dios nos está preguntando, nos vamos a bloquear. Gracias, ¿Por qué? Señor. Porque estamos siendo dirigidos más por lo que vemos que por lo que creemos. Eso es, gloria. Sí, papá. Amén. Eso es. Cuando Dios le estaba diciendo a Ezequiel, vivirán, era una prueba de que el profeta si iba a creer o no creía. Así es. Ezequiel, yo te uso, yo te doy palabra profética, yo te ungido, yo te lleno, pero te voy a confrontar con lo que tú estás viendo. ¿Vivirán? Ay, santo, eso es. Porque no es lo mismo que Dios te use para otro, a que Dios te confronte a ti mismo. ¿Cuántos alabas a Dios? Gloria. No es lo mismo que tú, aleluya, profetices para otro, que tú le ministres por otro, que tú ores por otro, a que Dios te confronte a ti mismo en tu mismo proceso. Gloria. Eso es. Y Ezequiel viendo el hueso le dijo a Dios, le preguntó, ¿vivirán? Porque cuando es para otro manifestamos unción, pero es cuando se trata de nosotros, ahí es donde somos quebrantados. Aleluya. Dios amando. Cuando somos nosotros, nuestra personalidad, nuestro ego, Así es. que Dios nos muestra, que Dios nos deja ver todo lo que está pasando, que comencemos a ver que todo es oscuridad, que comencemos a ver que todo es malo. Dios te confronta con una pregunta, te dice, ¿qué vas a hacer? Ujú. ¿Qué vas a hacer? Sí, Señor. ¿O vas a creer o te vas a quedar llorando? Así es, gloria a Dios. Hay gente aquí que Dios le está diciendo como Samuel, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando a Saúl si yo lo dejé? Amén. Hay gente aquí llorando por glorias pasadas. Amén. Hay gente llorando por lo que yo hacía, por aquello que yo dejé pasar. Yo me arrepiento, y aquí, y lo que pasó, y allá, y aquí, y allá. Ya deje de estar llorando por sus errores. Deje de estar llorando, aleluya, por el pasado. Ya deje de estar llorando por las cosas que pasaron. Hay cosas nuevas que Dios tiene escritas para ti. Lo que tienes que levantarte, levantar tu mirada y hacer como Dios le dijo a Samuel. Samuel, levántate, llena tu cuerno de aceite y sígueme. Te voy a enviar a Belén porque tengo buenas noticias para ti. Tengo a otro mejor que Saúl. Me he provisto de rey. Ay, ay, ay. Pero ¿cuál es nuestro problema? ¡Ay, querido! Gracias, Padre. ¡Más gracias! Que en nuestro proceso de lo más adentro, Ajá. Señor. Dios está cambiando muchas cosas en nosotros. Transformando, sí, Señor. ¡Ay, aleluya! Y esas son las que nos Ujú. paralizan y bloquean. Sí, Señor. Amén. Yo siempre he entendido algo, y esto lo entendí, Dios me lo habló hace muchos años atrás. Me dijo, nunca tú podrás sacar a otros de donde tú nunca pudiste salir. Sí, Señor. Gloria a Dios. Nunca podrás sacar a otros de donde tú nunca pudiste salir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nunca podrás guiar a otros de lo que nunca pudiste soltar. Amén. Gloria a Dios. Nunca podrás dirigir a otros de donde tú mismo no te pudiste dirigir. Sí, Señor. Y ahora Dios, después que le dice a Ezequiel, yo te he usado por todo este pueblo para traer palabra, pero ahora yo te quiero hacer a ti una pregunta personal. ¿Vivirán estos huesos? Porque no es lo mismo que Dios te hable a que Dios te muestre. No es lo mismo que Dios te hable a que Dios te muestre. Dios nos habla, pero cuando Dios te muestra Así es. y después nos pregunta, ¿vivirán? Yes. Ezequiel no supo contestar. Porque cuando somos confrontados con nuestra propia personalidad y nos damos cuenta de cómo verdaderamente está la situación, que era lo que Ezequiel estaba mirando un hueso seco, la condición del pueblo. Ujú. Recuerde que el sacerdote, el profeta se quebrantaba cada vez que el pueblo pecaba. Cuando el pueblo se alejaba, el profeta lo sufría. Por eso Dios
todos los que Dios constituía profetas venían casi de la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal, que era la que administraba el culto, el lugar sagrado, porque Dios escogía como profeta gente que fuera celosa con lo sagrado, Amén. celosa con lo santo, Gloria a Dios. con lo que es santo, personas que respetaran lo que es santo. Gloria a Dios. Y ahora está siendo confrontado. Vuelvo y le digo, no es lo mismo que Dios te dé palabra para otro, a que cuando somos confrontados por el mismo Dios, nosotros mismos. Amén. Gloria a Dios. Ezequiel solamente le dijo, oh Señor Jehová, Sí, Señor. Gracias, Jesús. Tú lo, solamente tú lo sabes. tú lo Ay, sabes. qué lindo, gracias, Jehová. Solamente tú lo sabes. Sí, Señor. Tú lo sabes. Y le dijo, oiga bien, me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí eran ¿qué? Muchísimos. Muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto seco en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre ellos. Ahora viene lo más difícil. No es lo mismo cuando Dios te manda a profetizar sobre algo que tú no ves. Sí, porque cuando Dios te dice habla, uno no ve sobre qué, uno solamente habla. Sí, Señor. A que cuando Dios te deja ver y te dice profetiza. No es lo mismo, no es igual. Yes, Profundo. yes, yes. No es lo mismo cuando Dios solamente te dice habla, a que cuando Dios te muestra y después te dice profetiza sobre ellos. Poderoso. Profetiza. Yes. Si nuestra mente no está de acuerdo, esto se llama una prueba de fe. Esto se llama superar nuestros propios límites. Porque Dios aquí, a Ezequiel, está superando los propios límites de Ezequiel. Ezequiel no pudo contestarle, Señor, sí, ellos van a vivir. Porque Ezequiel tenía limitaciones. Las limitaciones de Ezequiel llegaban hasta ahí. Señor, son secos, son secos. Yo no sé qué va a hacer este pueblo. Pero Dios le está diciendo, en todo este gesto, Dios le está diciendo, Ezequiel, voy a superar tus expectativas. Yo no sé las expectativas que tú tengas de tu proceso o de lo que tú estás pasando. Yo sí sé algo, sé que Dios te dice, voy a superar tus expectativas. ¿Y a quién Dios usó? Dios no usó a alguien de afuera. Dios usó al mismo Ezequiel. Hay victorias en tu casa que no vienen por tal apóstol, por gente de afuera. Van a venir por ti. Gracias, No, Padre. usted no me está entendiendo. Amén. Lo creo. Sí, Señor. Usted no me entiende todavía. Gracias, Señor. Hay victorias que van a ir a tu casa, no cuando te invite al superapóstol o a Superman a que unja tu casa. Eso no te va a dar victoria. Dios mío. Hay victorias que vienen cuando tú sepas, Amén. cuando tú traspases tus límites. Y el Señor te está diciendo, no me pongas límites, porque quiero hacer cosas en tu casa. Quiero darle vida a lo que está muerto. Quiero revivir los huesos secos. Lo que tú llamas que está seco, yo le doy vida, dice Jehová. Lo que tú dices que yo no puedo hacer, yo le doy vida. Oh, lo que usted dice que Dios no puede hacer, hoy Dios te dice, yo le doy vida, pero necesito que profetice. ¡Gloria! Mando yo. Cuando Dios le dice a Ezequiel profetiza, le está diciendo a Ezequiel, repite lo que yo repito. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, papadito. ¿Qué es profetizar? Repetir lo que Dios repite. Ajá. Sí, Señor. Repetir lo que Dios habla. Sí, sí, gracias. El que profetiza de sí mismo, nada hace. Nada llega. Nada llega. Gracias, Padre. ¿Qué más? Le dice, hijo de hombre, necesito que tú repitas. Ok, Ezequiel, no me supiste contestar porque tú tienes límites, tú eres humano, pero yo soy Dios, yo no veo las cosas como tú. Yes. Eso es. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas, que tú tienes límites, que sin mí tú no puedes vivir. Pero yo que te mostré la condición, te mostré lo espiritual, que es lo que está pasando. Te discerní cuál es el problema, te mostré que estoy revelando. Pero ahora yo quiero que tú hagas lo que yo te voy a decir. Profetiza sobre estos huesos. Amén. Eso es. Gracias, Padre. Párese Gloria. en un cementerio y háblele. Ay, Padre amado. Sí, Señor. Ajá. La gente te va a decir, este loco. Está loco. Sí, Señor. Así es. De eso. Dios está buscando a alguien loco. Amén. Alguien que se atreva, que rompa la estructura. Yes, yes, Señor.
Alguien que se atreva a manifestar lo sobrenatural. Heme aquí. Lo sobrenatural es locura, los naturales. ¿Cuántos están aquí? Amén. Dios nos llamó a manifestar algo que otros no manifiestan. Que otros no manifiestan. Dios nos llamó a manifestar algo que otros no pueden manifestar. Por eso hay gente aquí que Dios le está diciendo: atrévete, atrévete. Señor, tengo miedo. No, Dios te dice: atrévete. No me pidas confirmación. Vamos, camina, créeme. Si tú me crees, tú vas a ver cosas que tú nunca has visto. Ezequiel, ahora repite lo que yo repito. ¿Sabe por qué mucha gente no ve el milagro de Dios? Porque no repite lo que Dios repite, Fernando. Gracias, Padre. Dios le está diciendo una palabra, pero usted está repitiendo lamento, lágrimas, negativo. Lloro. Dios no me escucha, Dios no me oye, Dios no va a hacer nada. Dios mío, ¿hasta cuándo? Una prueba detrás de la otra. Señor, tú ves mis lágrimas. Señor, ¿cuándo tú lo vas a hacer? Señor, aquí, Señor, allá, Señor, aquí. Entonces, cuando Dios le dice a Ezequiel, profetiza, le está diciendo: Ezequiel, tú vas a repetir lo que yo te digo. Tú vas a repetir lo que yo te digo. Porque de la única manera que nosotros podemos ver la manifestación de Dios es hablando lo que Dios habla. Yes. Me voy por este lado aquí. Sí, Señor, gracias. Es hablando lo que Dios habla. La iglesia tiene un Dios grande. Y como tenemos un Dios grande, cosas grandes, la iglesia está escrita para que vea. Como usted tiene un Dios que sana, pues vamos a hablar de milagros. Como usted tiene un Dios que abre puertas, pues vamos a hablar de puertas grandes. ¿Cuántos adoran a Dios? Como usted tiene un Dios, aleluya, sobrenatural, pues vamos a hablar de lo sobrenatural. ¡Gloria! Pastor, pero ¿cuál es mi problema? Que usted habla solamente de problema. Bla, 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 bla. Problema. Y Dios te dice un domingo: te voy a dar la victoria. Pero cuando usted sale del culto, problema. Repite lo que Dios te dijo. Cuando David fue al campo de batalla, la gente solamente decía algo negativo. No habéis visto a aquel hombre gigante, no habéis visto a aquel hombre grande. Y David decía: pero ¿qué le pasa a la gente aquí? ¿Qué no me está pasando? Y David preguntaba: ¿no habéis visto a aquel hombre? Y David lo único que dijo fue: ¿qué? ¿Ustedes le tienen miedo a este circunciso? David no se hizo igual a los demás. David se fue lo contrario. Porque el hombre que camina en lo sobrenatural no va a repetir lo que el mundo dice, va a repetir lo que dice el cielo. ¿Cuántos son del cielo? Levanta la mano arriba y adóralo. La iglesia que pertenece al cielo no va a repetir lo que el mundo dice. ¡Oh! Gracias, Padre. Sáquese los miedos de adentro. Sáquese los límites. Dios te está llamando y nos está llamando a pasar más allá de la cortina. Amén. Gloria. Más allá del telón. Yes. Pero no nos atrevemos a caminar más allá de la cortina. Ajá. No nos atrevemos a experimentar lo que hay más allá de la cortina. Así es. ¿Sabe por qué? Miedo. Temor, eso es. Falta de fe. Preferimos seguir manifestando lengua, danzar en el espíritu, Así es. cantar y adorar. Así es. Cuando Dios te está diciendo: tengo algo más excelente para ti. Yes. Tengo algo más excelente para ti. Te quiero usar. Me quiero meter dentro de ti. Te quiero transformar. Yes. Quiero sanar tus heridas. Quiero que hables conmigo, dice el Señor. Quiero tener una relación abierta contigo, te dice el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Quiero que me invites a tu casa. Gracias. Quiero que me invites. Gracias. Quiero que me invites a tener una relación contigo. Yes. Sí, Señor. Porque esto no es cuestión de un culto, es un estilo de vida. Amén. De lo que estamos hablando no es que nos gozamos de un culto y se acabó la unción y después nos vamos, no. Es un estilo de vida. La iglesia está llamada a manifestarnos una noche de gloria, una vida de gloria. Amén. Pero dejamos todo encerrado en campaña, en culto, en estudio, cuando Dios nos está llamando a vivir una vida, no un culto, no un estudio, ni una campaña. Gracias, Padre. No, usted no me está entendiendo todavía, porque póngase el cinturón, que ahora es que vamos a despegar. Amén. El diablo no quiere una iglesia que viva una vida de gloria.
El diablo prefiere ver la iglesia con un culto de gloria, 3 noches de gloria. Y hasta Y ahí. después de la campaña se acabó la unción. Todo el mundo vuelve a su vida normal. El que pecaba vuelve a pecar. El que es chismoso vuelve a chismear. El hipócrita vuelve a ser hipócrita. Yes, antagónico. ¿Qué pasó? Eso es. Sí. Porque se trata de una vida, no de un culto. Amén. Eso es. Y parte de eso es congregarse, no me malinterprete. Parte de eso es estar aquí. Pero se trata de algo mucho más profundo, una vida desde que te acuestas hasta que te lees, desde que te levantas hasta que te acuestas. Eso es. Gloria, gloria. ¿A qué puede dar un aplauso al Señor en esta tarde? Gracias, Padre. Yo no sé qué está pasando, pero yo no sé si usted siente la convicción que yo siento. Yo siento como si Dios tuviera su mano sobre mí. Yo siento la sombra de Dios encima de mí. Mi alma adora la gloria de Dios. Gloria. Aleluya, a su nombre. Gracias, Y a Padre. su nombre. Gloria. Y la Biblia, la palabra hablando, Dios le mostró, así que ahora le está diciendo profetiza. Es decir, que él repite lo que yo digo. Y cuando profetizó, mira lo que dice la Biblia. Dice, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabras de Jehová. A unos huesos. Huesos que no tienen carne, huesos no tienen oreja. Santo. Bless. Su nombre, Gloria. huesos. Una carabela. Carabela ahí tirando, huesos. Y Dios le está diciendo, profetiza Habla. sobre estos huesos. Yes. Y dile, huesos secos, oí qué. Palabra de Jehová. Oí. Palabra. De Y mira lo Jehová. que dice la Biblia. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Ese es Dios hablando. Sobre vosotros y cubriré de carne. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. En el 5 y el 6 Dios habla. Dios habló primero. Y en el 7 habló Ezequiel. Usted tiene que entender que hasta que Dios no hable primero, usted se tiene que quedar callado. Amén. Así es. Sí, Señor. Que hasta que Dios no abra la puerta, usted no se puede meter por ella. Amén. Que hasta que Dios no te diga camina, usted no puede caminar. Amén. Que la iglesia tiene que esperar a la luz verde del cielo para caminar. Porque la iglesia no camina según el mundo, la iglesia camina según la voluntad del cielo. Bueno, estoy hablando con los que son espirituales aquí, que me están entendiendo. Amén. Usted y yo no caminamos por lo que diga la gente. Lo que diga la gente no importa, lo que diga el mundo no importa. Es lo que diga el cielo, es lo que Dios ya habló. Amén, Y amén. Dios habló primero y en el 7 habló después quién. El ¿Habló profeta. después quién? El profeta. Por eso hay palabras, declaraciones y profecías huecas que no se cumplen. Decreto, profetizo, yo esto, yo lo otro, y no pasa nada, porque estamos profetizando fuera del tiempo, Amén. fuera de la voluntad perfecta. Y fuera de la voluntad perfecta no pasa nada. Dios es misericordioso Amén. y Él nos da lo que necesitamos. Yes. Él nos da lo que es necesario. Pero fuera del tiempo, yo no puedo decir blanco a algo que Dios llama negro. Yo no puedo decir se abrió una puerta a una puerta que Dios cerró. Yo no puedo decir ángel a un demonio. Ni Amén. puedo llamar luz a las tinieblas. Amén. Porque todo aquello que yo hago fuera de la voluntad de Dios me va a hacer pecar, Amén. me va a desviar. No voy a caminar en el plan perfecto. Gloria a Dios. ¿A cuánto Dios le está hablando aquí? Amén. No, yo sé que yo sé que usted está medio. Amén. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Ruido. Ajá. Hubo un temblor mientras Ezequiel profetizó. ¿Sabe por qué? Porque Ezequiel profetizó dentro de la voluntad. Y cuando usted habla, cuando usted repite lo que Dios te dice, en lo espiritual hay un terremoto.
El infierno tiembla. ¿Por qué? Porque hay una iglesia hablando lo que Dios habla. Gloria. Una iglesia manifestando lo que Dios manifiesta. Amén. La Biblia dice que todo lo que atares en el cielo será atado. No, en el cielo. La Biblia dice que todo lo que atares en el cielo será atado. En el cielo. Come on, preach it. Todos que quieren hambre aquí. Preach it. La iglesia dice todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y todo Aleluya. lo que atares en la tierra será atado como. Gracias. O sea que Dios va a respaldar lo que la iglesia haga dentro de su voluntad. Todo lo que la iglesia ejecute dentro del diseño, dentro de esto que Dios estableció, y tiene respaldo divino de parte de Dios. Amén. Pero ¿sabe por qué nosotros no vemos respaldo en lo que hacemos? Porque todo lo que hacemos lo hacemos por nuestros propios caprichos y deseos. Amén, el ego. Caprichos y deseos. Yes. Caprichos y deseos. Así es. No, Dios me permitió. No, por gracia de Dios. Y Dios dice, por gracia mía, yo no estoy ahí. Hay gente que le da gracias a Dios por cosas que el diablo le dio. Ajá. Dios gracias. Y Dios dice, no, yo no. El diablo dice, si supiera que fui yo. Así es. ¿Cuántos están aquí? Amén. No, usted no me está entendiendo todavía. Gloria, gloria. Usted no me está entendiendo todavía. Gloria. Dígale que está a tu lado. Tenemos que despertar. Tenemos que Dígale, despertar. tenemos que despertar. Yes. No queremos renunciar a nuestros propios deseos Ujú. por hacer la voluntad de Dios. Renunciamos a Dios para cumplir nuestros deseos, al revés. Así es. Y cuando vamos a Dios, vamos apagados, sin fuego, Sí. desconsolados, arruinados y rotos. Señor, te necesito. Señor, te necesito. Y el Señor te dice, yo estoy aquí. Porque Él no se va. Él no es como la gente. Si yo fuera como la gente, si yo fuera como usted o como yo, se hubiera ido hace rato. Pero Dios dice, no, Tranquilo. yo estoy aquí. Ujú. Cabezón. Eso lo dije yo. Yo estoy aquí desobediente. Eso- Pero estoy aquí. Me desobedeces. Me das la espalda. Pero yo siempre estaré aquí. Amén. Ese es Dios. Por eso es Dios. Porque tiene cualidades que el hombre no tiene. Por eso es Dios. Gracias, Señor. Pero la iglesia está llamada a manifestar su gloria. Amén. Eso es. La iglesia está llamada a manifestar su gloria. No el yo, su gloria. Su poder, eso es. ¿Qué es lo que cambia esta ciudad? Una iglesia llena, no de capricho, no de su voluntad, llena de la gloria de Dios. Amén. Se van los demonios. Los hospitales se vacían. ¿Por qué? Porque los milagros comienzan a manifestarse. No me Gloria. está entendiendo todavía. Joder. Usted no me entiende. Una iglesia que manifiesta milagros. Se vacía sala de emergencia. Se vacían los hospitales. Se vacían. Ajá. Porque hay una iglesia moviéndose en el mover del Espíritu. Los demonios retroceden. Los que habitan en los aires retroceden. Porque hay una iglesia que habla con trompeta de Dios. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Padre, yo te ruego que esta iglesia sea trompeta tuya y no trompeta mía. Amén. Yo te ruego como pastor de este lugar que este lugar se convierta en una trompeta del cielo, Dios. Amén. No mía, sino de tu espíritu, Señor amado. Yes. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Santo. Cuando Dios habla, la iglesia habla. Y cuando Dios se calla, la iglesia ¿qué? Calla. El problema es que muchos locos profetizando por ahí lo que no es. Y el problema es que la iglesia está tan ciega que invita a todo aquel que profetiza bonito. Ceguera espiritual. Amén. Le llamamos lindo a lo feo. Le llamamos santificado a lo que está sucio. Ajá. Le llamamos limpio a lo inmundo. Esa es la iglesia de hoy. A su nombre. Gloria. Ashakai andó. Sí, Señor. Gracias. Voz de trompeta en esta casa, dice el Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor. Dios va a levantar voz de trompeta en esta casa. Amén. Dios va a levantar, que se agarre el diablo, porque Dios va a levantar voz de trompeta, voz de trompeta. Dios unge tu garganta, Dios unge tu garganta. Dios te va a levantar como voz de trompeta, no solamente aquí, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. La gente te va a seguir
Gracias, Padre. ¡Oh! Voz de trompeta, Señor. ¡Mata más, güey! Gracias. Se van a acabar los tiempos que tienes que orar un año para que Dios conteste. Gracias, Señor. Cuando la gloria está contigo, lo que tú pides, Dios te lo da. Gracias, Señor. Porque es su momento. Gloria, gloria, gloria. Es el momento. Yes. Es el momento. Dígale que está a tu lado, es el momento. Gracias. Dígale, es el momento. Ya estamos terminando.